En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al estudio de un libro que en realidad, si usáramos nuestro mejor juicio, probablemente ni siquiera lo compartiríamos por el aire, porque este es un libro que ha sido llamado el lugar santísimo de la Biblia. Y opinamos que es precisamente eso. Hay muchas formas de aproximarse al estudio de este libro, y debemos decir que en realidad aquí no tenemos una historia. Tenemos una canción. Usted recordará que este hombre, Salomón, era un escritor de himnos muy prolífico. También es el escritor de los Proverbios y del libro de Eclesiastés. Hablando de Salomón, se nos dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Es interesante notar que este hombre escribió 3,000 proverbios. Si usted los cuenta, aquellos que se han registrado en el libro de Proverbios, y aún se incluye al libro de Eclesiastés, encontrará que la suma total no llega a los 3,000. En realidad, tenemos mucho menos de los que él escribió. Pero hay dos cosas que podemos decir en cuanto a esto. La primera de ellas es que tenemos ante nosotros lo mejor que él escribió. Estamos seguros de eso. La segunda cosa es que tenemos aquellos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Es extraño notar que este hombre Salomón escribió 1,005 cantos. Esto nos indica que él era un escritor de himnos y cánticos muy prolífero. Escribió gran cantidad de ellos. Imagínese usted, 1,000. Muchos de estos cantares, y hablaremos de ellos más adelante, como usted ya se ha dado cuenta, no los tenemos hoy. Por lo general, nosotros decimos que tenemos solamente un cantar. Ahora queremos mencionar algo que creemos es muy interesante, y es que el número de estos cantares es 1,005. Note usted que no es un número redondo como el que encontramos en cuanto a los proverbios, que según se nos dice, escribió 3,000. Y uno pensaría que se nos diría 1,000 cantares, y así darnos una cantidad redonda. Pero la palabra de Dios no hace eso. Se nos dice aquí que fueron 1,005. Lo interesante de notar aquí es que este canto de Salomón es en realidad un libro de cantares. Ahora, un cantar es una canción pequeña, y quiere decir que aquí hay varios cantos. Tenemos ante nosotros, pues, varios cantos pequeños. Ahora existe una diferencia de opinión entre la cantidad que tenemos aquí. Una de las posiciones antiguas era de que aquí tenemos 5 cantares. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Según la nueva Biblia de Scofield, tiene 13. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esa cantidad? No lo sabemos. Pero sí podemos indicar que la nueva Biblia de Scofield es excelente. Sin embargo, nosotros continuamos aceptando la antigua división. Con eso queremos decir que son 5, y que en realidad tenemos aquí 5 cantares de Salomón en este libro de El Cantar de los Cantares. También creemos que ante nosotros tenemos una conexión maravillosa, así como también una relación maravillosa. Vamos a hacer esa división al continuar en el estudio de este libro. En el día de hoy, sin embargo, vamos a mencionar varias cosas como introducción, porque este es un libro pequeño que presenta una interrogante a aquellas personas que lo leen por primera vez. Es un libro diferente que tenemos en la Biblia. El creyente carnal no entiende bien y no interpreta bien este libro. Ha habido varias formas diferentes de interpretar este libro. Por ejemplo, Orígenes y Jerónimo lo llamaron una alegoría. Nosotros opinamos que es una alegoría de la iglesia, un cuadro de la iglesia como mencionaremos más adelante. Actualmente este pequeño libro ha sido abusado grandemente por personas que no han podido entenderlo. Cuando el apóstol Pedro quedó desconcertado por algunas de las epístolas del apóstol Pablo, él dijo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y pensamos que esto es una verdad que también se aplica a este pequeño libro, Cantar de los Cantares. En la nación de Israel, por ejemplo, los líderes no permitían que fuera leída por un israelí hasta cuando éste haya cumplido los 30 años de edad. La razón para eso es que existía el peligro de leer aquí con cierto sentido falaz o sugerente lo vulgar y lo voluptuoso, algo sensual y quizás sexual en lo que aquí se menciona. Hablando honradamente,
Tenemos que decir que aquí encontramos un cuadro maravilloso del amor físico, humano, del matrimonio. Y aquí encontramos una respuesta a dos grupos, dos clases de personas de la actualidad. A aquellos que se inclinan hacia el ascetismo, que mantienen que uno no tiene que casarse, y el otro es el de la lujuria. Y en este libro se nos indica que esas dos posiciones se encuentran equivocadas. Nos dice que el amor matrimonial es algo realmente maravilloso y una cosa verdaderamente gloriosa. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando era joven se le había dicho que no predicara un sermón basado en este libro de Cantar de los Cantares, sino hasta cuando tuviera 60 años de edad. ¿Sabe usted lo que hizo? Allí mismo él predicó sobre este libro. Y eso es lo que hacen algunos predicadores jóvenes. Y él dijo que ya que habían pasado los 60 años, que él estaba calificado para hacerlo, por lo menos en lo que se relaciona a la cronología. Él entonces podía hablar en cuanto a este libro. Y nos dijo que él se daba cuenta que encontraba mayor significado que hace 40 años atrás. Y que el lenguaje tan elaborado y vívido, la forma de expresarse tan sobresaliente en este libro, era para él un cuadro maravilloso, un cuadro glorioso de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No creemos que exista otro libro que le ayude a usted a acercarse tan completamente al Señor Jesucristo y de ser tan personal como este pequeño libro que tenemos aquí. Y cuando usted compara esto con la poesía de otros países hoy en día, países orientales por ejemplo, puede tomar la poesía persa y usted pensaría que está leyendo algo de la poesía moderna. Uno pensaría que está leyendo algo de ese lenguaje sucio que se escribe en la actualidad. Bueno, cuando usted hace una comparación, encuentra que lo que se menciona es restringido y moderado. Alguien lo llamó a este libro el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Así es que no a todos se les permite entrar a este recinto sagrado. Aquí es donde usted entra al lugar secreto del Altísimo. Es la razón por la cual dijimos al comienzo que existe cierta agitación de nuestra parte, cierta inquietud para presentar esto en el aire. Y confiamos que en el día de hoy, si usted es un creyente carnal, o si usted no es un creyente, que simplemente no nos sintonice y no nos escuche por los próximos días. Pero si usted es aquella persona que está andando con el Señor y para quien el Señor Jesucristo tiene gran importancia, y si usted ama al Señor Jesucristo, entonces este pequeño libro aquí de Cantar de los Cantares va a tener un gran significado para usted. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Es un libro poético y práctico. Aquí usted encuentra a Dios hablando a su pueblo en cánticos poéticos. Pensamos que es como uno de los cantos regulares que usted puede escuchar en el día de hoy y que presenta la historia de hoy. Y existe mucho de ese tipo de música en la actualidad y no la consideramos de muy alto nivel. Y de seguro que hay aquellas personas que clasifican esto aquí en esta misma manera también. Bien, permítanos ahora mencionar algunos de los propósitos de este libro, y estamos seguros que eso nos ayudará al estar aquí al comienzo del mismo y reconocer que necesitamos quitarnos los zapatos espirituales de nuestros pies. Nos encontramos ahora pisando terreno santo. En primer lugar, se nos presenta la gloria del amor matrimonial. Tenemos aquí la dicha matrimonial. Hay muchos que opinan que es bueno hoy esta libertad sexual que estamos apreciando. Pero quisiéramos compartir lo que dijo un joven que por algún tiempo vivió con un grupo que aceptaba ese amor libre, de esos que opinan que el casamiento no es algo necesario y viven simplemente como animales. Así es como lo describió este joven. Escuche usted. Él dijo, por varios años viví como animal, y si quiere saber la verdad, yo no creo que el sexo haya tenido más significado entre aquellos que nos encontrábamos en ese grupo que el significado que tiene para un animal. Por supuesto que no tenía mucho significado, amigo oyente. Así es que, en el día de hoy, esta generación joven que está inclinada hacia el sexo, y cuando su estilo de vida es nada más que una expresión sexual, opinamos que esta gente conoce muy poco acerca de eso. Todo lo que ellos conocen es lo que sabe un animal. Un perro en la calle sabe tanto como lo que saben ellos. Así es que a ellos les falta algo en la vida. Y este pequeño libro nos enseña lo sagrado del matrimonio. Se nos revela aquí el matrimonio como una buena institución. Nos muestra lo que es el verdadero amor. Aquí uno puede apreciar el corazón de un esposo satisfecho y el de una esposa dedicada.
Esta nueva generación conoce mucho acerca del sexo, pero no sabe nada acerca del amor. Es la clase de amor que uno puede apreciar en las películas y entre aquellos que viven la vida inmoral. Aún un niño o una niña de 13 años sabe más hoy que lo que saben sus padres. En cierta ocasión un padre quería hablar con su hijo acerca del sexo y daba muchas vueltas hasta que por fin dijo, «Hijo, yo quiero hablar contigo acerca de algunas cosas importantes en la vida». Y a esto el niño le respondió, «Muy bien, papá, ¿qué es lo que quieres saber?». O sea que el muchachito sabía mucho más que su papá. En cierta época había una estrella de cine que se casó 5 veces. Ella no llegó a conocer nada acerca de un amor verdadero porque terminó suicidándose. Una persona que había tenido a alguien que le amara no hubiera hecho eso. Encontramos otro propósito en este libro. No solo se presenta la gloria del amor matrimonial, sino que se presenta el amor de Jehová por Israel. Eso no es algo nuevo, por supuesto. Los profetas mencionaron eso. El libro de Oseas también trata este tema. El quebrantar este asunto del amor matrimonial es uno de los pecados más grandes que uno pueda cometer, según el libro de Oseas. Luego, en este libro que estamos considerando, se presenta otro propósito. Se revela el amor de Cristo por la Iglesia. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Dios utiliza el aspecto humano para comunicar a nuestras mentes atrofiadas y a nuestros corazones muertos y a nuestros aspectos distorsionados y a nuestras voluntades enfermas su gran amor. Y Él utiliza lo mejor que tiene para despertar en nosotros el interés, de manera que nos demos cuenta del maravilloso amor que Él tiene por nosotros en el presente. Este pequeño libro le permite a usted, amigo oyente, entrar en una relación maravillosa, una relación que probablemente usted nunca ha conocido antes. Usted no quedará satisfecho con todas las artimañas y ardides que nos rodean en el presente, de personas que estudian esto aquí y aquello allá, y que si aprenden un poquito de algunos giros psicológicos, podrán vivir mejor y la familia podrá solucionar sus problemas. Amigo oyente, lo que hace falta en la actualidad es el conocimiento de la palabra de Dios y una relación personal con Cristo Jesús. Y hay muy pocos de nosotros que estamos experimentando esto en esta hora en la cual vivimos. También tenemos algo más aquí. Aquí tenemos el amor de Cristo por la persona. Ha habido grandes santos de Dios a través de las edades que han experimentado esto. El apóstol Pablo sabía algo de esto. Él me amó, dijo Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que el apóstol Pablo podía decir. También tenemos el ejemplo que nos dejó Samuel Rutherford. Este hombre podía pasar toda la noche arrodillado en oración, aun cuando la noche fuera fría. Su esposa se daba cuenta que él no estaba durmiendo en su cama durante la noche. Ella se levantaba y lo iba a buscar finalmente, y lo encontraba orando. Y ella tomaba un gran abrigo, lo ponía sobre sus hombros para protegerlo del frío, y él ni siquiera se daba cuenta que ella había estado allí. Y hay muchos otros grandes hombres que llegaron a experimentar una relación real y verdadera, una relación personal con Cristo. Hay muchas personas que tratan de explicar esto como una experiencia o como una segunda experiencia, y que todos nosotros la necesitamos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es mucho más que una experiencia. Esta es una relación personal con el Señor Jesucristo, pudiendo apreciar en realidad lo maravilloso que es Él. ¡Cuán glorioso es Él, amigo oyente! Y cómo Él tiene una relación personal con nosotros en el día de hoy. Y cómo usted y yo necesitamos desarrollar esta relación personal en la actualidad. Necesitamos llegar al lugar donde se constituye en realidad eso de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este libro romperá este frasco de alabastro y la fragancia de ese perfume llenará nuestras vidas. Y confiamos que se esparcirá hacia los demás también. Aquí pues, tenemos en realidad un cuadro maravilloso. Se nos presenta en la forma antifonal. Tenemos varias representadas aquí. Por ejemplo, usted tiene a la joven esposa. Ella es una sulamita. Y vamos a contar su historia, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Luego tenemos a las hijas de Jerusalén. Como dijimos, tenemos a la sulamita. Ella es la esposa y también tenemos al esposo. Se presenta aquí un intercambio hermoso de amor. Tenemos aquí también una pasión candente.
Y permítame decirle esto cuidadosamente, amigo oyente, y regresamos a esto una vez más porque hay muchas personas que están siendo engañadas en la actualidad. Hay muchos que piensan que la vida cristiana es algo así como armar uno de esos juguetes baratos que uno puede conseguir en el día de hoy. Y de seguro que usted habrá visto juguetes que se pueden armar y que llegan con sus instrucciones. Usted toma la parte que se indica con la letra A y la pone junto a la parte marcada con la letra B, y luego toma la parte C, y luego todo queda en su lugar. Pero hay algunos de esos juguetes que son realmente complicados. Casi le falta a uno haberse graduado en la universidad para poder armarlos. Pues bien, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es así, que si usted puede lograr una pequeña mezcla de psicología, un poquito de sentido común, un poquito del arte de vender mezclado con unos cuantos versículos de la Biblia, que llegan a ser como un revestimiento de azúcar sobre una píldora, cuando usted toma eso, entonces se ha podido lograr todo. Amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la solución a los problemas. Es la relación personal que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Y hoy necesitamos una pasión candente por Él. No esa condición fría, tibia, que usted y yo encontramos en existencia en el presente en la iglesia y entre aquellos llamados creyentes dedicados. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero hay veces que a mí me cansan algunos de esos creyentes dedicados. La verdad es que no sé a qué están dedicados. Algunos de ellos son tan fríos como el invierno. Algunos de ellos son ásperos, poco amistosos. Y hay muchos que también son arrogantes en su actitud. Ellos tienen como lema decir, nosotros sabemos algo, nosotros tenemos algo. Nosotros pertenecemos a este club o grupito en el día de hoy. Nuestro grupo puede hacer esto y puede hacer aquello, y nuestro grupo cree en esto y aquello. Y uno queda a un lado como si no perteneciera a ese lugar. Amigo oyente, lo que en el día de hoy necesitamos es una pasión real, viviente, candente por la persona de Jesucristo. Este pequeño libro que estamos comenzando a estudiar hoy nos va a decir todo en cuanto a eso. Va a ser algo muy personal. Y amigo oyente, si usted tiene oídos que no han sido salvos, oídos que no han sido tocados con la sangre de Jesucristo, quizás sería mejor que usted no escuchara lo que tenemos que decir en los próximos días. Pero esperamos que sí lo haga. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos de lleno a considerar el capítulo 1 de este Cantar de los Cantares. Y como ya dijimos, esperamos que en realidad sí nos acompañe como lo ha venido haciendo hasta hoy. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, intentamos presentar una breve introducción a este libro de Cantar de los Cantares, y considerando el tamaño de este pequeño libro, fue algo bastante largo lo que hablamos. Pero para decir verdad, amigo oyente, aún no hemos finalizado con esa introducción. Antes de entrar de lleno en este texto para ver cómo se relaciona con el creyente y la iglesia, quisiéramos que usted note la historia que se nos cuenta aquí. Esto ha sido interpretado por muchas personas, y esto nos viene principalmente de las escuelas racionalistas alemanas del último siglo, cuando el liberalismo se introdujo por primera vez en la iglesia, y esto era simplemente incredulidad. Esta gente pues trató de decir que lo que uno tiene aquí es lo siguiente, que esta muchacha sulamita había sido raptada por Salomón, y que probablemente al principio ella no quería eso, pero que luego finalmente lo hizo. Esto, estamos seguros, para un hijo de Dios que ve aquí la maravillosa relación que existe entre Cristo y la iglesia, es algo que no se puede aceptar. Rutherford, McCheyne y Moody, grandes expositores de la Biblia, indicaron que este era su libro favorito, y ellos nunca aceptaron esa clase de idea. Luego, el Dr. Ironside, otro estudioso y expositor de la palabra de Dios, dijo que al leer este libro sobre el Cantar de los Cantares, que él no podía aceptar ese punto de vista, y por tanto cayó de rodillas ante Dios y le pidió una interpretación. Y en el día de hoy, nosotros vamos a compartir con usted esa interpretación. No es algo nuestro propio. No queremos dar esa impresión. Queremos darle crédito a quien lo merece. Por lo menos tratamos de hacer eso. También debemos mencionar que tenemos ante nosotros ese maravilloso libro sobre el Cantar de los Cantares, escrito por A. Moody Stewart, un gran expositor bíblico, y este tampoco, por supuesto, acepta ese punto de vista expresado.
Él encuentra en este libro de Cantar de los Cantares un significado espiritual maravilloso. De modo que la interpretación, es decir, la historia básica que se nos cuenta aquí, y que creemos que es necesario tener ante nosotros, sería algo como lo siguiente. Mencionamos en nuestro estudio anterior que tenemos aquí en esta historia la persona que está hablando, y esto es antifonal. Tenemos a la esposa y a las hijas de Jerusalén. Y luego tenemos a la esposa y al esposo. Pero aquí tenemos a la familia de la Sulamita. Y en esta familia tenemos a varias personas que es necesario destacar. Uno de ellos es el padre, y de paso debemos decir que él ha muerto. También tenemos a la madre. Luego hay dos hijas. También tenemos a dos hijos o más. La hija mayor que se menciona aquí era lo que podemos llamar una cenicienta. Y vamos a ver lo que ella dijo en el versículo 6 del capítulo 1. Y vamos a tratar de presentar esta historia de la mejor forma que podamos en el día de hoy. Luego, en el próximo estudio, Dios mediante, vamos a tratar de observar aquí la relación que existe hacia el creyente y la iglesia. Bien, ella dice de sí misma aquí, no reparéis en que soy morena. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que ella ha sido tostada por el sol. Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Lo que ella está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. En esta hija mayor, uno puede apreciar lo que podemos decir es una cenicienta, y ella ha sido obligada a trabajar en la viña. Aparentemente esta familia vivía en la zona montañosa de Efraín, y eran agricultores. Ellos no eran los dueños de la tierra en la cual trabajaban. En el capítulo 8, versículo 11, se nos dice lo siguiente. Salomón tuvo una viña en Baal-Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Bien, esta era una de las familias inquilinas en esta tierra. Y ese es uno de los lugares donde ocurre lo que aquí se nos menciona, y aquí tenemos la primera representación. Ella nos está diciendo que ha sido tostada por el sol. En aquel día, esto era una desgracia. Quería decir que ella era una muchacha que trabajaba, y las mujeres en la corte trataban de mantener su piel tan blanca como fuera posible. En los tiempos modernos, las jóvenes van a las playas y se pasan todo el día en el sol para lograr ser tostadas o bronceadas, como ellas dicen. Y esto no es para ellas ninguna desgracia, pero lo es si uno no logra conseguir ser bien tostado por el sol. Pero en aquellos días, esto era un poco diferente, como podemos apreciar. Así es que, aquí tenemos a esta muchacha diciendo eso, haciendo esa declaración. Ella nos dice aquí, soy morena, yo he sido tostada por el sol y me han obligado a cuidar la viña. Pero luego ella dice, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, ella está hablando de sí misma y quiere decir que no ha podido ir al salón de belleza. No ha podido tener cuidado de su propia belleza. En realidad, ella era una joven muy hermosa, pero no había podido cuidarse a sí misma. Es una muchacha que ha tenido que trabajar a la intemperie, una muchacha que ha tenido que trabajar muy duro. Ella es el cuadro que tenemos aquí. Y sus hermanos le hicieron hacer no solo eso, sino que también la hicieron cuidar las ovejas. Ella nos dice eso en el capítulo 1, versículo 8. Escuche usted. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. En sus actividades diarias, ella se encontraba cerca de las rutas que seguían las caravanas por esa zona montañosa. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar esa zona, se habrá dado cuenta de lo escarpada que es. Por ese lugar transita un ómnibus que lleva a los turistas hoy, y la mayoría de ellos pasan por ese lugar cuando van a visitar otra zona. De modo que esta muchacha ha estado trabajando en la viña. Esa zona es muy buena para las uvas, podemos afirmar. Y ella también tenía que cuidar las ovejas. Ya que ella se encontraba en ese lugar donde pasaban las caravanas, podía apreciar a estos que iban de Jerusalén a Damasco. Estas caravanas pasaban por esta zona. Ahora, en el capítulo 3, versículo 6, vemos la reacción de ella al observar lo que pasaba por ese lugar. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Bueno, ¿quién era? Es una caravana de un mercader, y allí también se encuentran las hermosas mujeres que pertenecían a la corte. Ellas eran las que no se habían tostado por el sol.
Ellas tenían sobre sí un dosel que las resguardaba del sol en ese largo viaje que ellas efectuaban en camellos o en elefantes. Esas hermosas jóvenes lucían joyas y hermosos vestidos, y esta muchacha las podía ver. Ella nunca había tenido nada así, y soñaba con cosas como esas. Ella podía apreciar el perfume de mirra y de incienso que tenían estas muchachas. Y vamos a ver, amigo oyente, qué cuadro más maravilloso es este del Señor Jesucristo en su nacimiento y en su muerte. Usted sabe que a Él le trajeron mirra cuando nació, y que cuando Él había muerto, también le trajeron mirra para ponerle en su cuerpo. Ah, amigo oyente, hay tanto aquí que es espiritual y tan maravilloso, que hará que usted se acerque más a la persona de Cristo. Bien, aquí tenemos a esta muchacha, y un día, mientras ella está cuidando a las ovejas, se le aparece un pastor de muy buena figura, de muy buena presencia, y él se enamora de esta muchacha. Aquí tenemos un cuadro, y nosotros no nos deberíamos adelantar a decir esto, pero este es un cuadro de Cristo y de la iglesia. Y aquí tenemos lo que él le dijo a ella. Leamos el capítulo 2, versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cristo amó a la iglesia, amigo oyente. Él se entregó a sí mismo por ella. Y él dice en el capítulo 4, versículo 1 de este mismo libro de Cantar de los Cantares lo siguiente. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Este lenguaje es muy poético, es hermoso. Y aquí tenemos en realidad que esto es un cuadro del amor de Cristo por la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Luego, finalmente, ella da a él su corazón. Y en el capítulo 2, la primera parte del versículo 3, leemos, Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y luego, este versículo finaliza diciendo en su segunda parte, Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cristo dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que es en realidad el descansar en el Señor Jesucristo? ¿Es Él una realidad para usted? ¿Descansa usted en Él? Ah, amigo oyente, cuán maravilloso podría ser todo esto para usted. Aquí no estamos hablando de religión ahora, no estamos hablando acerca de una organización. Estamos hablando, amigo oyente, de una relación personal, una relación de amor con el Señor Jesucristo. Luego que ella le entrega su corazón, ambos quedan completamente enamorados. Y no hay nada como el amor matrimonial. Y en el capítulo 2, versículo 16 podemos leer, Mi amado es mío, y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. ¡Cuán hermoso es esto, amigo oyente! Y esto nos demuestra aquí que existe esa maravillosa relación personal. Luego vemos que él la llevó a comer en una oportunidad cuando aparentemente él viajaba por esa zona. Todo lo que ella sabía de él era que él era un pastor, pero era un pastor muy prominente. Eso es algo evidente. Leamos en el capítulo 2, versículo 4 lo que dice. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Así es que él la llevó a cenar. Bien, ese era un pastor muy peculiar. Él en realidad no tenía ninguna ovejas que ella pudiera ver. Las otras ovejas no eran de esa como podemos apreciar. Pero ella no podía ver a esas ovejas. Y ella le había preguntado algo en el primer capítulo de este libro, en el versículo 7, donde dice, Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿dónde están tus ovejas? Él es un pastor un poco extraño. Luego, un día él anunció que se iba a ir. Y él dijo que iba a regresar. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, ya pasó ese día, y ella esperaba, y finalmente su familia y sus amigos comenzaron a ponerla en ridículo. Ellos le decían, tú eres una muchacha campesina, sencilla, que ha sido engatusada por él.
Y observe usted lo que dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta universal, capítulo 3, versículo 3. Dice él, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, ella confiaba en él, ella le amaba, ella soñaba con él, digamos de paso. Y en el capítulo 3, versículo 1 de este libro de Cantar de los Cantares se nos menciona un sueño. Allí dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Permítanos ahora hacerle una pregunta, amigo oyente, que es muy personal. Es tan personal que quizá ni usted ni yo deberíamos responderla. Y es la siguiente. ¿Extraña usted en realidad a Cristo? ¿Desea usted estar con Él? Bien, sigamos adelante. Cierta noche, ella se encontraba inquieta sobre un sofá, y a la habitación entró el aroma de cierto perfume. Era la costumbre en aquellos días que el enamorado iba a visitar a su novia, y había una ventanilla en la puerta donde uno podía meter la mano para asir la manecilla del cerrojo, y el enamorado pondría mirra o incienso, algún perfume allí. Y ella podría oler ese perfume. Y vemos el versículo 5 del capítulo 5 que dice, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, ella sabía que él había estado allí. Ella se daba cuenta que él en realidad no la había olvidado. ¿Tiene usted, amigo oyente, la evidencia en su vida de la fragancia y el perfume de Cristo hoy? Ah, amigo oyente, no se deje satisfacer con algunos ardides que circulan en la actualidad y que parecen hacer de usted un supersanto. ¿Por qué no ir al punto céntrico del asunto? ¿Qué significa Cristo para usted ahora mismo? ¿Existe una fragancia de Cristo en su vida, amigo oyente? Ahora ella sabía que Él estaba cerca, y Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo podía decir en la prisión, el Señor estuvo conmigo. El Señor Jesucristo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amigo oyente, la prueba verdadera ahora no es en realidad la fe, sino que es el servicio y el sacrificio y los dones. Usted recuerda lo que Él le dijo a Simón Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Notemos ahora lo que dice el versículo 6 del capítulo 4. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Me voy a la pradera de la montaña. Voy a buscar esas ovejas que se han perdido. Voy a hacer algo por ellas. Amigo oyente, esto es algo muy importante. Y cierto día ella se encuentra trabajando en la viña. Y cuando está trabajando ocurre algo. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 15 del capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ella estaba arreglando las viñas para que las zorras no pudieran alcanzarlas. Ella tenía que levantar las plantas un poco. Si usted conoce algo de lo que ocurre en esa tierra, entonces usted sabe que esta gente hace crecer las uvas sobre la superficie misma de la tierra. Todo lo que hacen es poner una roca o una piedra debajo de la viña. No las levantan y las amarran en algún armazón como se hace en algunos otros países. Así es que ella las está levantando aquí un poco para que las zorras no puedan alcanzar las uvas. Y luego, más adelante leemos que por el camino se puede observar una columna de humo. Leamos el versículo 6 del capítulo 3. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Por todas partes se escucha la llamada, «He aquí, el rey Salomón se acerca». Pero ella está ocupada y no conoce al rey Salomón. Y alguien se acerca a la muchacha que está trabajando y le dice apresuradamente, «Oye, el rey Salomón te está llamando». A lo cual ella contesta, «¿Me está llamando a mí? Yo no conozco al rey Salomón. Yo nunca le he conocido a él. ¿Por qué me va a estar llamando?» Escuchemos lo que dicen los versículos 8 al 10 del capítulo 2. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Así que ella es llevada a la presencia del rey Salomón. ¿Y sabe usted quién es el rey Salomón?
Bueno, es su pastor y él la ha venido a buscar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ella va con él porque se acerca la gran tribulación. Veamos en el capítulo 2 los versículos 11 al 13. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Uno de estos días Él nos sacará de este mundo. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuánta participación tiene usted en las cosas de este mundo? ¿Quebrantará acaso su corazón si el Señor Jesucristo viniera ahora mismo y nos llevara a todos? Pensamos que hay algunas personas que están tan satisfechas aquí y haciendo tantas cosas buenas en la sociedad en que vivimos, que si Él viniera ahora, ellos irían al cielo llorando. Llorarían por todo el camino. Esa podría ser su experiencia porque tienen tantas cosas aquí. Pero Él dice en los versículos 13 y 14, Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Allí es donde ella nos coloca a nosotros. Y en las hendiduras de la peña hasta que pase la tormenta. En la segunda parte del versículo 14 leemos, En lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuán glorioso es todo esto, amigo oyente. Y luego, donde comenzamos hoy, leímos, Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. La salvación es un asunto de amor, amigo oyente. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y eso es lo que este pequeño libro de Cantar de los Cantares nos está diciendo. Bien, hemos visto la historia. Y vamos a comenzar, Dios mediante, con el texto mismo en nuestro próximo estudio. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.